El aire en la hacienda Oro Verde, en el corazón de Porto Feliz, Brasil, olía a caña de azúcar recién cortada, a tierra fértil y a un poder absoluto. Esta vasta propiedad, con sus 3.000 hectáreas, su ganado de élite y su imponente caserón colonial, no era solo una granja, era el feudo del coronel Otavio Leme, un hombre tan rico y respetado como emocionalmente austero. Él era el rey, pero su reina, Helena Ruiz Leme, vivía con un dolor constante. Helena, de fuerte estirpe española, había concebido a un hijo varón, Ricardo, el heredero directo, pero su cuerpo le negó el sueño de una hija mujer, de una niña a quien pudiera transmitir su pasión andaluza y su apellido materno. Por ello, la llegada de Beatriz Leme y Ruiz al caserón, una bebé morena de ojos vivaces, fue el cumplimiento de una súplica y un acto de amor que solo Helena comprendía. Los primeros 5 años de Beatriz fueron un oasis. Helena la cubrió con el cariño que Otavio, centrado en el negocio, no sabía dar. Beatriz no solo llevaba el apellido Leme, Helena se aseguró de que llevara el Ruiz, un ancla a su linaje y a una identidad de fuego y dignidad. Mientras Otavio la aceptaba por protocolo, viéndola como una extensión de su esposa, el vínculo entre madre e hija era una barrera infranqueable de ternura, el único calor en la mansión Leme. Pero esa felicidad, demasiado perfecta para perdurar, estaba construida sobre cimientos frágiles, sostenida únicamente por el latido de Helena. Helena, sabiendo que su tiempo podría ser limitado, dedicó esos 5 años a cimentar la herencia cultural de Beatriz. Le enseñó a bordar los pañuelos con diseños españoles, a cocinar los platos de su abuela y, en el jardín secreto detrás de la casa, le inculcó la pasión andaluza con lecciones de baile, forjando en la niña un carácter indomable bajo el apellido Ruiz. Mientras tanto, Ricardo Leme, 10 años mayor y el único hijo de sangre, no veía en Beatriz a una hermana, sino a una usurpadora y una amenaza fiscal a la herencia indivisa. Sus maldades eran sutiles, pero constantes, escondía los juguetes, la llamaba la hija del capricho o le susurraba que ella no era una Leme de verdad. Helena era el muro que detenía esa maldad. Sin embargo, en un día soleado y traicionero, el destino golpeó. Helena sufrió un aneurisma fulminante. El luto que envolvió la hacienda Oro Verde fue gélido. Beatriz, de solo 5 años, se encontró huérfana del único amor que conocía. El coronel Otavio, incapaz de mirar a la niña sin recordar el vacío dejado por su esposa, se retiró a un silencio frío. La niña, de la noche a la mañana, pasó de ser la princesa de un reino de amor a ser una incómoda extraña bajo la mirada de un padre distante y la supervisión constante de un hermano que ahora operaba sin freno. Los siguientes 5 años de la vida de Beatriz en la hacienda Oro Verde fueron una larga agonía de frialdad. El coronel Otavio, dominado por el dolor y la obsesión por los negocios, no soportaba la presencia de la niña, a quien ya solo veía como un recuerdo vivo de su pérdida. Ricardo, sin el contrapeso de su madre, intensificó su manipulación, convenciendo al padre de que la adopción de Beatriz había sido un simple capricho de Helena y que la niña, por derecho de sangre, no merecía el apellido Leme ni un centavo de la vasta fortuna. A los 10 años, la decisión del coronel Otavio fue ejecutada con una frialdad quirúrgica, para protegerla de la soledad de la hacienda y garantizarle una mejor educación, la envió al lejano colegio interno Santa Clara en Sao Paulo. La promesa de visitas regulares nunca se cumplió. Pero el golpe más cruel no fue el exilio físico, sino el legal. Bajo la supervisión de Ricardo, Otavio firmó un documento notarial que excluía formalmente a Beatriz de todo el testamento. La niña que había llegado con la promesa de una familia fue arrojada al mundo con nada más que su maleta y la memoria fragmentada del amor de su madre, despojada de su herencia y de su única raíz. El colegio Santa Clara se convirtió en el crisol donde el abandono forjó el carácter de Beatriz.
Ella no se permitió caer en la autocompasión. Canalizó todo el dolor del rechazo y la injusticia en una furiosa disciplina intelectual. Se destacó en administración de empresas, finanzas y logística, entendiendo que su única herencia sería el éxito que ella misma construyera. A pesar del exilio, la niña, y más tarde la joven, nunca rompió su vínculo invisible con el coronel. Religiosamente, cada mes, en Navidad y en el Día del Padre, Beatriz enviaba cartas manuscritas, detallando sus logros y su crecimiento, anhelando una mínima señal de afecto. Sin embargo, su esfuerzo era en vano. Ricardo, actuando como el guardián de la malevolencia, interceptaba cada sobre. Las cartas, sin ser leídas por Ottavio, eran apiladas en el cajón de un escritorio polvoriento, mientras Ricardo le aseguraba al padre que la hija adoptiva se había olvidado de ellos. Con cada carta ignorada, Beatriz fortalecía su juramento interno: si el apellido Leme la había rechazado, el apellido Ruiz sería el sinónimo de éxito, prosperidad, sobre todo, dignidad, demostrando que el valor de una persona no se mide por la sangre, sino por la voluntad. A la salida del internado, con su diploma bajo el brazo y sin un centavo de ayuda familiar, Beatriz se enfrentó al mundo. A los 25 años, encontró a su ancla, Daniel Fontes, un joven e íntegro gerente de banco que admiraba su pasión, su honestidad y la disciplina que emanaba de su alma. Se casaron, uniendo el conocimiento de Daniel en finanzas y la pasión de Beatriz por el servicio y la logística. Con sus modestos ahorros, concibieron un plan ambicioso: abrir un pequeño supermercado en una ciudad vecina a Porto Feliz. El negocio creció de manera exponencial, no solo por su eficiencia, sino por la filosofía única de Beatriz. La herencia Ruiz trataba a sus empleados como a su familia y a sus clientes con la calidez que le había sido negada. El pequeño mercado se transformó en una cadena regional de renombre, el Gran Mercado de Via, un testimonio de que el éxito se construye sobre cimientos éticos y humanos. Beatriz había alcanzado el éxito financiero y profesional que la Facenda Oro Verde le negó, probando que su gran salto era un triunfo de la meritocracia sobre el privilegio. Con el éxito económico asegurado, Beatriz y Daniel se dedicaron a construir el nido de amor que ella siempre había anhelado. Con el nacimiento de Sofía y Lucas, Beatriz se convirtió en la madre abnegada y amorosa que Elena había sido para ella, sanando las heridas de su propia infancia. Su vida estaba completa y llena de propósito. Sin embargo, el dolor residual del rechazo paterno persistía. A pesar de los años, su necesidad de conexión con el coronel Ottavio era un fantasma que no se iba. Siguió enviando fotos y postales, ahora con las imágenes de sus bellos nietos, esperando ablandar el corazón de su padre con la prueba de una nueva generación de Leme. La maldad de Ricardo no conocía límites. Él interceptaba y quemaba las fotografías sin piedad, mintiendo al coronel que Beatriz nunca las enviaba. El coronel Ottavio, cada vez más enfermo y dependiente, creía que la hija adoptiva lo había olvidado por completo, reforzando la narrativa de Ricardo sobre su propia ingratitud. Mientras la cadena, el Gran Mercado de Via, se expandía con solidez, el reino del coronel Ottavio se desmoronaba en silencio. Ricardo Leme vivía una vida de opulencia irresponsable, tratando el patrimonio familiar como una fuente inagotable de fondos para jets, casinos y fiestas en el extranjero. La Facenda Oro Verde, una vez el orgullo de la región, se hundía en el abandono. El ganado era de baja calidad, la maquinaria oxidada y las deudas laborales se acumulaban. El coronel Ottavio, ahora de 70 años, estaba físicamente débil y mentalmente recluso, ciego a la magnitud del desastre. Su confianza ciega en Ricardo, su hijo de sangre, lo hacía ignorar las claras señales de la ruina inminente, aferrándose a la ilusión de que la sangre era el único vínculo de lealtad.
El fin de la hacienda Oro Verde se acercaba, precipitado por la codicia de su único heredero. Ricardo, temiendo que el inminente desastre financiero expusiera su mala gestión, aún peor, que su padre, en un momento de lucidez o arrepentimiento, intentara incluir a Beatriz en un nuevo testamento, ejecutó su plan final. Convenció al coronel Ottavio, frágil y confuso, de firmar una procuración total o una venta simulada de la hacienda, con el pretexto de proteger el patrimonio de los acreedores. El anciano firmó, depositando su última confianza en el hijo que había protegido con la exclusión de Beatriz. Días después, sin piedad ni remordimiento, Ricardo cerró un trato secreto con un fondo de inversión anónimo, vendió la hacienda Oro Verde a precio de saldo, vació todas las cuentas bancarias del coronel y huyó del país sin dejar rastro. La traición fue total. El coronel Ottavio, abandonado, sin dinero, sin casa y con el corazón roto por el hijo que había preferido, cayó en un llanto amargo, dándose cuenta, tardíamente, de la frialdad con la que había tratado a su hija adoptiva. El coronel Ottavio fue arrojado a la vieja casa del cuidador, consumido por el remordimiento y la vergüenza. Mientras él lloraba la traición de la sangre, Beatriz, a través de la red de contactos bancarios de Daniel, descubrió el movimiento de venta secreta de la Facenda Oro Verde. El golpe de Ricardo fue conocido. La motivación de Beatriz no fue la venganza por los años de desprecio, sino el imperativo emocional de rescatar el único lugar que compartía con la memoria de su madre, Elena. Ella y Daniel, actuando con la velocidad y discreción de expertos financieros, utilizaron los cuantiosos beneficios de el gran mercado de Vía para comprar la propiedad directamente del fondo de inversión. El proceso fue envuelto en un anonimato total. Beatriz, la niña que había sido rechazada y excluida de todo, era ahora la única persona con el poder de salvar la hacienda Oro Verde, y lo hacía por un motivo que trascendía el dinero, el perdón. Finalmente, Beatriz, Daniel, Sofía y Lucas llegaron a la hacienda Oro Verde. El coronel Ottavio, devastado y enfermo, fue convocado a la casa principal. Al ver a la nueva dueña, entró en un estado de shock absoluto. Era Beatriz Leme y Ruiz, la hija que había desterrado y despreciado. El anciano se derrumbó en un llanto de arrepentimiento. Beatriz, con la dignidad que su madre le había enseñado, se arrodilló ante él. «Padre», le dijo con voz firme pero llena de ternura, «sé que me negaste tu amor y me quitaste del testamento para proteger a Ricardo. Pero él te traicionó, y yo volví. La hacienda Oro Verde es mía ahora. Y estos son Sofía y Lucas, tus nietos. Mi deseo es que usted viva con nosotros, aquí, en la casa que mi corazón nunca dejó. No por herencia, sino por perdón. Por la memoria de mamá Elena». El coronel Ottavio aceptó, quebrado, pero finalmente redimido por el amor incondicional. Los últimos años de su vida fueron un periodo de sanación silenciosa. Él, el antiguo patriarca frío, se dedicó a enseñar a Sofía y a Lucas los secretos de la tierra, construyendo con ellos el vínculo que le había negado a su propia hija. Beatriz reconstruyó la hacienda Oro Verde con la misma ética y pasión que usó en el gran mercado de Vía, restaurando la prosperidad, sobre todo, honrando el legado de Elena. La hacienda, ahora bajo el nombre de Beatriz, se convirtió en un símbolo de perdón. La familia, por fin, estaba completa. Si crees en el poder de la resiliencia, demuéstralo. Suscríbete a Relatos del Gran Salto, deja un me gusta y nos vemos en la próxima historia.